Bueno, Muy bien. Bueno, Euge, bienvenida, gracias por empezar esta charla. gracias, Cami, gracias por el espacio, por invitarme. La verdad que yo estoy recontenta. A mí me encantan así estos espacios donde la gente trae temas, comparte su experiencia. La verdad que se aprende mucho y también te motiva. Así que estar de este lado me emociona, así que espero que les guste, que les sirva, que les implemente una inquietud o ganas de hacer algo diferente, si es que no lo venían conociendo o haciendo este tipo de herramienta, de técnica. Así que bueno, un poco la idea de este espacio es traer a colación el tema de la etnografía aplicada a lo que es el campo de la experiencia de los usuarios, de las personas, ¿no? De diseñar con las personas, ¿no? Con las personas en el centro, ¿no? Y cómo eso juega también en un rol en las decisiones de negocio, en lo estratégico, ¿no? Ahí cómo se abrazan esas dos aristas y cómo podemos impulsar a eso, ¿no? Primero voy a empezar un poco con una presentación mía, bueno, yo me llamo María Eugenia, yo soy de La Plata, ciudad donde crecí, nací, estudié, es una ciudad en donde le decimos pollajería a los lugares donde venden pollo y derivados, lo cual siempre nos hacen bullying o tenemos discusiones, pero así como tenemos esa palabra, tenemos un montón de palabras más o cosas que son tal vez de platense. Estudié en antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, que es como mi segunda casa. Mis comidas favoritas son la milanesa con papas fritas, la de carne o de pollo, así clásico, porque nada, me recuerda mucho a mi infancia. Mi abuela paterna me lo hacía mucho, por eso es mi plato preferido. Mi postre preferido es el flan mixto, que también es parte de mi abuela materna. Viene de ahí y me encanta y es algo que no me canso. Tengo hobbies, me gusta mucho lo artístico, lo cantar, la música, hago teatro y me parece que dedicarle a veces tiempo a lo creativo, a lo artístico, justamente alimenta eso, ¿no? Para la redundancia, la creatividad misma, que es una cuestión que se necesita en todos lados. Si no ejercitas la creatividad, a veces como tu trabajo te sentís, o a mí me pasa que queda corto, como que me siento encerrada y por ahí salirse un poquito ayuda y te hace pensar cosas nuevas, ¿no? Y bueno, y ahí a la que ven a la gatuna ahí es Kenji, mi gatita, mi naranja, que es mi compañera de día a día, de oficina, de casa. Es una gata buenísima y súper inteligente. Y bueno, esto es un poco de mí porque me parece importante conocer que más allá de mi rol como antropóloga, como service designer, bueno, también trabajé como UX researcher. Más allá de eso, hay una vida, una cotidianeidad, una forma de ser, un contexto de vida que todos tenemos, más allá de nuestro rol que desempeñamos, las personas para las cuales diseñamos y pensamos soluciones también tienen sus modos de vida, sus formas de hacer, de pensar, sus preferencias, sus lugares favoritos, sus cosas favoritas, cosas que detestan, y tener en cuenta eso más allá de lo que uno diseña, propone, también es valioso porque te da información de, de la persona en todo su esplendor, que es importante tenerla en cuenta y no solo cuando usa mi producto, mi marca, mi servicio, ¿no? Por eso esto también lo traigo a colación. Y si se dieron en cuenta, también cuando mencionabas estas cosas, mencionaba cosas muy emocionales, muy propias, muy de sentimientos, que eso juega todo el tiempo también en las personas cuando utilizan un producto, un objeto, un servicio, y es lo que quiero remarcar sobre todo en esta charla y lo que podemos saber respecto a eso con la etnografía, por ejemplo. Bien, para empezar, bueno, yo supongo que todos desde nuestro rol, desde nuestra práctica, desde nuestra experiencia laboral, ya estamos tan embebidos en lo que hacemos, sobre todo en el mundo UX, que llega un momento que cuando algo no nos sale, cuando algo es difícil, cuando nos frustramos al usar o poner en práctica algo, decimos, esto no tiene UX, esto no tiene UX. ¿Qué es lo que pasó acá? Y nos frustramos, ¿no? Es como lo primero que pensamos es evaluar qué pasó del otro lado.
Después, las personas que no están tan embebidas en el campo y no conocen tanto de la práctica y que hay personas pensando en el diseño de la experiencia, por ahí te dicen, y lo he escuchado de mis amigas, de mi familia, de quién hizo esto, o qué pensaba cuando hizo esto, cuando se frustra en un momento o al utilizar un objeto, ¿no? Em, bueno, creo que a todos nos ha pasado. Siento que por ahí desde nuestro lado, desde nuestra práctica, desde lo laboral, desde los diferentes lados que ustedes vengan, también lo que sabemos es que del otro lado no es tan fácil. A veces ocurren negociaciones, decisiones, hay cierta información a la vista y otra no tanto, que termina implicando o influenciando las decisiones que se tomen y en el resultado final, que derivan un montón de cosas que a veces pueden derivar en una mala experiencia para las personas, o no tan grata, o no el resultado que uno espere, o no está abarcando una necesidad que nosotros pensábamos que hacía, ¿no? Bueno, yo acá traigo una frase de Don Norman, del libro El diseño de las cosas cotidianas, un libro que si no lo leyeron lo recomiendo, es súper ameno y narrativo, esas cosas me gustan, ¿no? Cuando la gente sabe comunicar y trasladar sus conocimientos de forma eh, de cuento, ¿no? Y tan bajado a tierra, que dice, bueno, el buen diseño empieza por entender la psicología y la tecnología, ¿no? Él trae al frente esta premisa de que hay que diseñar con las personas en el centro, anteponiendo sus necesidades, sus deseos, sus comportamientos, entendiendo todo ese conjunto para verdaderamente abarcar y mejorar, ¿no? Su día a día, ¿no? Su cotidianidad, su estilo de vida. Yo estoy muy de acuerdo, pero también me parece que hay que traer al frente junto a la psicología y la tecnología, un concepto muy importante que no es que no le dé importancia, por ahí no la menciona tan directamente, pero sí, a fin y al cabo, hace alusión, que es el tema de la cultura. No podemos entender a las personas solamente como sujetos y desde su psicología y qué relación tienen con la tecnología en sí, sin entender la cultura en la que se desenvuelve. Somos seres culturales, seres sociales, seres insertos en una sociedad, las cuales también va teniendo una influencia en lo que hacemos día a día, en nuestras decisiones, en cómo nos desenvolvemos. Y acá supongo que se preguntarán, bueno, pero ¿qué entendemos por cultura? ¿Por dónde podemos empezar? ¿No? Por ahí si entendemos un poco de la psicología, como el individuo, la psiquis, no quiero decir conceptos porque psicóloga no soy, y lo que es la tecnología y el diseño y demás, pero ¿y cultura? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, respecto a lo que es cultura, que es la materia base de mi carrera, ¿no? De la carrera de la antropología, que no estudio dinosaurios por las dudas, si no había quedado claro, que es nada, siempre una confusión que puede tener la gente porque bueno, puede pasar, pero no. Estudiamos la cultura en todo su esplendor, desde lo histórico hasta lo actual. Hay diferentes concepciones, se debate, algunos agregan algunas herramientas u otros conceptos, otros lo hacen un poco más escueto. Podemos hablar toda la charla, si quieren, de qué es cultura y qué se entiende y sus diferentes aristas, pero no viene al caso, así que traje unos conceptos bastante prácticos y sobre todo eh, que se aplican a estos momentos, tiempos tan veloces, tan rápidos, donde la tecnología cambia, donde en base a esa tecnología cambiante también van cambiando las formas de hacer, las formas de pensar, en donde lo local está todo el tiempo en disputa con lo global y a veces se va como mixeando, ¿no? Sin desplazar una a la otra, sino transformándose, donde hay comunicación inmediata. Me gusta este concepto que trae Néstor García Canclini, de que habla de la cultura como un conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social. Otra cosa que dice es como el campo de disputas y negociaciones, donde lo tradicional y lo moderno, lo local y lo global, se mezclan y se reconfiguran. Es decir, podemos pensar en hechos, sentidos, fenómenos, que todo el momento se están dando, que se pasan de una persona a otra, ya sea en el tiempo o de forma actual, que tienen un significado tanto explícito como implícito.
Le agrego a esto, como para entenderlo y darle un mayor recuadre, este concepto de Clifford Geertz que dice que la cultura es un sistema de símbolos y significados que son compartidos a través de los cuales los seres humanos comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes a la vida. O sea, estas formas de ser, de sentir, de hacer, de compartir, de interpretar las cosas, viene dado de un sistema ya configurado, que cambia, que no es estático, sino seguiríamos igual que hace, no sé, 20 años atrás, y no somos las mismas personas ni la misma sociedad, por un montón de procesos. Así que como que traigo estas dos como para entender en general, ¿no? Este gran sistema en donde estamos inmersos, donde convivimos con otras personas, convivimos con otras formas de ser y sentir, por más que tengamos cosas en común, como, no sé, sea la misma formación, sea la misma nacionalidad, el mismo lenguaje. Hay cosas que nos agrupan como sociedad y otras que también nos hacen resaltar dentro de este gran conjunto, ¿no? Y acá voy a traer un ejemplo para entender esto y bajarlo a la tierra, que es el tema del mate, por ejemplo, ¿no? Para la gente que es de Argentina, no sé si nos acompaña gente de otros países, o gente que por ahí no tome mate y no se sienta para nada identificada, ¿no? Siento que el mate es como un símbolo argentino y nunca falta la persona que la verdad no toma por diferentes hechos. Pero cuestión, tal vez viene un extranjero, una persona de otro país, de otro lugar, y nos pregunta, ¿qué es el mate? Bueno, capaz que lo primero que uno dice es una infusión, que es a base de yerba mate, se sirve con agua caliente, pero nunca hervida, ¿no? A tales grados, tiene sus variantes, que puede ser con jugo, agua fría, la yerba puede ser que tenga, esta yerba mate puede ser que tenga algún agregado como miel, coco, como dependiendo del gusto, no sé, acá si son todos team mate amargo o mate dulce, yo prefiero el mate amargo, y si es dulce con miel. No me molesta si al compartir los dulces, como que me llevo la mayoría, pero bueno, eso es como tal vez, no sé, lo técnico. Capaz que sí, no sé, los invito en el chat a poner qué significa o qué es el mate para ustedes, lo que se les venga lo primero a la cabeza, ¿no? Pero me imagino si a esta persona nos empieza a preguntar un poco más y empieza a observar los momentos en que tomamos mate y de qué manera lo preparamos y en qué momento, puede llegar a dar con cosas que tal vez no le contamos en primera instancia, ¿no? Ahora voy a ver si que me ponen en el chat. Compartir cultura argentina, total. Por ahí, bueno, haciendo todo este proceso se da cuenta que el mate significa amistad, porque cuando yo le escribo a un amigo, voy a tu casa a preparar el mate, voy a tu casa a poner la pava, por más que ya ni usemos pava, es pava eléctrica, el significado de preparar los mates que vamos a charlar. No sé, podemos encontrar tantas cosas, algunas que coincidimos totalmente y que podemos hacer como un gran concepto y a la vez sus variantes, es decir, hay un grupo que lo ve de otra manera por estas circunstancias, hay otro que lo utiliza de otra manera. Pero vamos viendo el chat de charla, escucha, compañía, una compañía diaria, total, y así podemos seguir desentrañando esto que en principio parece solamente un objeto de difusión, y en realidad conlleva un montón de significados e interpretaciones dentro de una cultura misma, en este caso Argentina, ¿no? Y demás. Capaz que algunos entraron a la movida del mate primero con lo dulce, siendo dulce y después amargo, otras por un amigo, otro le costó, hasta más grande no lo supo incorporar, y está la gente que no lo toma y te puede decir por qué. Podemos indagar tantas cosas y a la vez pensar que otras formas de comunicarlo, de agregarle cosas, de sacarle, podemos estar horas. Y acá entonces lo que traigo con respecto a la cultura es el tema de modelos mentales, ¿no? Justamente se habla de que cuando hablamos de diseñar con las personas en el centro, también estamos pensando en sus formas de hacer, sus formas de ver, sus formas de entender, de comprender, de interpretar el mundo, que está arraigado
por estos modelos mentales, por estos conceptos, modelos, mapas conceptuales que tiene de la vida, de hacer, de sentir, de accionar. Y esos modelos mentales, esta psicología no es aislada, justamente viene de la mano de la cultura, de dónde está inmerso, de dónde vive, en qué contexto, en qué momento. No es una cosa separada de la otra, y por más que yo entienda a esa persona a nivel individual, si no tengo todo lo demás como para darle un contexto, como que me falta información súper valiosa, ¿no? Podemos ver que incluso dentro de una misma cultura podemos ver cosas de diferente manera, dependiendo del punto de vista, donde uno ve un problema, otro ve una solución, que cuando se habla de una escalera, a cada uno le puede venir, como dice la imagen, ¿no? Una imagen diferente. El tema del mate, esto, lo mismo, que a uno puede ser compañía, tú compartir, otro nada, porque verdaderamente no toma. Y estamos todos inmersos en un mismo contexto, con sus variantes, sea socioeconómicas, eh, u otro tipo por región, no sé, según nuestra sociabilidad, tanto desde el que crecimos hasta adultos, también pudo haber sido diferente, por lo cual moldea. Entonces, por más que tenemos un mismo lenguaje, vivimos en el mismo suelo, transcurrimos más en la misma temporalidad, hay cosas que las vemos diferente y entender ese vaivén, ¿no? Cómo se alimenta la cultura al modelo mental y viceversa, me parece súper valioso, ¿no? Em, y bueno, el tema de los modelos mentales, entender que cada persona se percibe a sí misma de una manera, percibe a la gente alrededor de una manera, las formas de hacer, de conocer, toda esa información y las formas en que se puede dar, hay que tenerlas muy en claro y tenerlas muy presente porque, por ejemplo, cuando una persona por primera vez se topa con un objeto, un sistema, un servicio, un producto, una experiencia, y no tiene a la persona o las personas que lo diseñaron para preguntarle cómo lo hizo, para solventar dudas, para que la persona lo guíe y decirle cómo tiene que hacer, ¿qué va a hacer? Usar su modelo mental, usar su conocimiento previo, su experiencia, sus ideas, si hizo algo similar o no, para, para conformar un qué, lo que Don Norman llama imagen del sistema, ¿no? Yo estoy enfrente de una experiencia, de un servicio, de un producto que nunca usé o que usé poco, y con mi conocimiento yo tengo que develar o entender y comprender cómo se usa, cómo yo puedo lograr un objetivo. Si esa información es incompleta, no es coherente o no es adecuada a lo que yo estoy proponiendo con lo que la persona pueda llegar a conocer o que verdaderamente, no sé si es coincida, pero que tenga semejanzas con su realidad, usar el producto o servicio va a llevar problemas y habrá problemas en general con lo que uno propone, ¿no? Y yo acá puse como ejemplo unas instrucciones para armar un rack porque, bueno, compré uno justamente y cuando lo voy a buscar, la persona, el guardia de seguridad que chequea que todo esté ok y demás, me dice, yo me compré el mismo, es muy lindo, las instrucciones no sirven para nada, no las entendí. Pero bueno, lo armé como yo pensé que iba y no me sobró ningún tornillo. Yo dije, bueno, buenísimo, será fácil de armar. Cuestión, bueno, yo no lo armé, me ayudó un amigo, lo armó más él que yo, pero en el momento que lo armábamos y tratábamos de descifrar esto, no había forma, no, solo no hubiera podido o me hubiera llevado toda mi paciencia, que capaz tengo poca, eh, pero fue difícil, al final tuvimos que calcular unas cosas, buscamos otras en YouTube, no fueron muy confiables esas instrucciones, ni tampoco el conocimiento previo que teníamos por ahí, bueno, encastramos algunas cosas, pero bueno, se pudo y quedó divino. Cuestión, que traigo esto a colación de cómo a veces uno piensa o diseña las cosas pensando que se van a usar de tal manera sin tener en cuenta hasta dónde llega el conocimiento o las formas de hacer del otro lado. Eh, no sé si tienen así ejemplos a la cabeza de decir, che, esto no fue fácil o para quién se pensó esto.
sin ir más lejos, cosas de accesibilidad, ¿no? Que a veces los productos, los servicios, las interfaces se piensan para un usuario en general sin tener en cuenta a veces los ciertos percances o problemas que tienen ciertas personas de diferente índole que no la pueden usar de igual manera y no están tan pensadas. Que es un tema, me parece, bastante desafiante para pensar, para trabajar. Y otra es el contexto de uso, que a veces se piensa el problema, se piensa la solución y esa necesidad, pero no se piensa tanto el contexto de uso, de qué pasaría esto en acción. Eh, Otro ejemplo que traigo acá es el tema de la pandemia, que con la cuarentena y demás se intensificó el uso de otros medios de pago, como las transferencias y el QR. Sin embargo, no es que se desplazaron completamente el efectivo, las tarjetas físicas, se incorporaron los QR, bueno, ahora está el Google Pay, Apple Pay y o sea, el contactless. Sin embargo, el efectivo está, las tarjetas están, que las personas vayan a la tienda y no quieran comprar por web está. Y en principio, por ahí un equipo de negocio se puede pensar, y sí, porque con el tema socioeconómico, prefieren medios informales para evitarse ciertos problemas de cierta índole. Sí, puede ser, obvio, no digo que no sea, pero ¿y si nos estamos perdiendo otro tipo de problemas u otro tipo de bloqueos, de fricciones, de dolores por los cuales las personas no eligen otras opciones que le estamos dando y que queremos impulsar? Puede pasar. ¿Y qué pasa? Si no estamos ahí para ver, perdón, voy abriendo el chat, mueble similar, resolví buscando en YouTube. Sí, un QR directo, tal cual. Sí, como que se pueden pensar otras cosas que sean más comunicativas, tal vez, no lo sé, pero por lo menos probarlas, ¿no? Y bueno, con este tema, ¿no? Si yo no veo el contexto de uso de, che, ¿qué pasa que no eligen el QR? Y puede pasar que yo voy a un supermercado y veo que la persona elige usar QR, pero al abrir la app, como no le llegan los datos, desiste. No, que tengo que conectarme a Wi-Fi, mirá la fila que hay. La gente está apurada, ya está, toma la tarjeta. O en su momento mucha desconfianza con el tema de si yo podía escanear cualquier QR de cualquier banco. Uy, ese es el QR de Mercado Pago y yo tengo banco tal. No sé si se puede, mirá si la plata se pierde, no, toma efectivo. Eh, Hay otras cuestiones que si yo no las veo ahí en el momento y no veo cómo la persona se desenvuelve, qué hace, qué dice, cómo se pone, me estoy perdiendo otra información que tal vez era, no sé, es como un pensamiento así en voz alta, de ese QR ponerle un mensaje, quédate tranquilo, podés escanear desde tu app favorita, no lo sé, ¿no? Con el correspondiente contenido que debe llevar. Y no pensar, uy, solamente es una cuestión de informalidad, pienso otro tipo de soluciones, ¿no? Como que si no, siempre se ve la mitad, es como la mitad del problema o un poco eh, tapado, medio la alegoría de la caverna de Platón, de que ves solo una parte y te falta todo lo demás. Entonces, ante estos tipos de situaciones, de problemas, de decir, che, yo quiero entender a las personas, quiero ver cómo lo usarían, quiero entender si yo lo que estoy pensando de verdad solventa este problema que yo detecto, si es el único, o sea, cómo podemos anticiparnos, entender si lo que diseñamos responde a una necesidad, si hay más de otra necesidad clara, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Perfecto. Yo voy viendo los comentarios, porque nada, me interesa. Bueno, ahí entra en juego la etnografía entonces. ¿Y qué es la etnografía? Vamos a empezar desde cero, pero muy sencillo también, no me quiero ir en profundidad, pero sí me parece que vale la pena entender de dónde viene, indagar, capaz algunos ya estuvieran indagando o leyendo o lo vieron en algún momento en alguna formación. En fin, la etnografía, allá por el siglo XX, este señor llamado Bronislaw Malinowski, un antropólogo polaco, decide viajar a las Islas Trovián por la Polinesia porque dice, bueno, yo quiero entender la cultura en su lugar. Quiero entender a estas personas, a estos pueblos ahí, desde su lugar. También que estamos hablando de un contexto de colonización, de expansión del imperio y demás, y que había un motivo, un interés claro de entender estas culturas en todo su esplendor para entender justamente cómo controlarlas y expandirse, ¿no? No es que
uno como antropólogo y como parte de las ciencias sociales no se hace cargo de esas cosas. Muchas técnicas surgen de estas intenciones, pero sin embargo, este sujeto lo que hizo fue llevar adelante y poner total énfasis en defender el trabajo de campo etnográfico, ¿no? De decir, che, es importante salir un ratito de la oficina, del sillón, e ir al lugar donde la cultura se envuelve, donde las cosas pasan, donde los significados adquieren contexto, donde los hechos, los fenómenos adquieren contexto, ¿no? Y más información, ¿no? En esto trae lo que es la observación participante, decir yo voy, yo veo, yo soy parte de lo que sucede, y es algo que empezó, bueno, con otras culturas y que hoy mismo se usan diferentes áreas, en diferentes disciplinas para entendernos a nosotros mismos, que a veces damos por sentado un montón de cosas sin darnos cuenta que lo damos por sentado desde nuestro conocimiento, que hay otras formas de ser, de, de transitar, de accionar, de pensar, que por más que sean en mi misma área, por decir área o de país o lo que sea, no significa que todos pensemos igual. Entonces a veces nos nublamos un poco con lo que nosotros pensamos y creemos que pasa del otro lado, ¿no? Si para mí es fácil el QR, ¿cómo? Me parece que es súper entendible, ¿por qué la gente no lo entiende, no? No, a ver, hay otra cosa ahí que porque a vos no te pase no significa que no suceda. Entonces a veces romper con eso está bueno. Y una visión un poco más actual de esta antropóloga, Rosana Guber, que invita a entender la etnografía como un enfoque, un método y un texto. Porque a veces, viste, lo van a escuchar como, ay, que es una técnica, que es una metodología, que es una herramienta, una técnica cualitativa. Sí, sí a todo. Ah, ¿por qué? Porque la etnografía lo que hace es, como enfoque, te invita a comprender las cosas que suceden, los fenómenos sociales, por qué tomamos mate, por qué nos gusta el fútbol, por qué nos juntamos los domingos en familia, por qué un montón de cosas desde la perspectiva de sus actores. Es decir, de ponerme en los zapatos de la otra persona, desde una actitud reflexiva, es decir, yo conozco, yo entiendo, yo tengo un conocimiento, pero acá yo tengo que poner en tela de juicio lo que yo sé y lo que yo creo que sé y empezar a escuchar del otro lado. Ser como una tabula rasa o como un alumno, tipo, yo no sé nada, vos me vas a enseñar, vos me vas a decir qué es el mate para vos, cómo se hace, cómo se sirve. No es que yo te voy a decir cómo son las cosas. Más empática, más, repito, ponerse en los zapatos del otro, ver con los ojos de la otra persona. Es un ejercicio, no es tan fácil ni se hace un día para el otro, claramente, pero invita a eso, ¿no? Y como método, con sus procedimientos de ir y conversar, de ir y mirar, de participar, de registrar lo que sucede, lo que se dice, cómo se dice, poder construir mediante eso lo que ella llama un texto de un relato interpretativo. Yo le doy sentido y construyo una narración, vamos a decirlo, un cuento, un relato interpretativo de lo que sucede. Sí, el mate es esto, pero también es amistad por todo esto, es compañía por todo esto, es cotidianeidad por todo esto, ¿no? Le doy un sentido a lo que sucede, a lo que yo veo que sucede ahí. Eh, a fin de cuentas, es un proceso súper integral, ¿no? Porque invita a mirar, a conocer y narrar la vida desde adentro, desde de poner en tela de juicio lo que uno piensa que sabe o conoce y empezar a incluir otras narrativas, ¿no? Reconociendo también que somos parte de ello, ¿no? No es que somos ajenos y somos un gran hermano que mira cómo pasan las cosas, sino que también estamos ahí y somos parte. Acá, nada, puse una imagen, es un librito súper chiquitito que es este que se llama La etnografía, método, campo y reflexividad de esta antropóloga, que también es muy, muy cortito y también me encanta porque es súper ameno para cualquier persona. No necesitas ser antropólogo para entenderlo y está bueno como introducción eh, para, para, para conocer más de la herramienta y más en profundidad y reflexionar y ir más en profundidad, ¿no? Porque también podemos hablar un montón de cosas respecto a lo que se relaciona y cómo ha ido cambiando la etnografía. Para mí lo más rico y lo más lindo es cómo se ha ido eh, divulgando e incorporando este enfoque en diferentes áreas, desde el marketing, desde la comunicación,
desde procesos, no sé, por ejemplo, de políticas públicas, de empresas, de vida organizacional, cultural y demás, para entendernos, ¿no? Y mejorar un poco nuestras formas de hacer y de vivir. Y ahora, bueno, ¿y cómo se hace? Ok, ya entiendo o sé por dónde va la etnografía, entiendo lo que me dice, lo que me propone, pero ¿qué incluye? ¿Qué implica? Consiste en, primero que nada, mirar lo que sucede en la realidad que engloba el ámbito de las personas con las que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué hacen las personas? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Qué es lo que mencionan? ¿Cómo lo mencionan? ¿No? Ir a observar, ir a donde las cosas pasan, no quedarme en el sillón, primero que todo. Ni tampoco quedarme en el enfoque de mi producto. Yo quiero saber solamente cómo y en qué medida usar mi producto, mi servicio, mi experiencia, mi marca. No, salgamos un poquito más de ahí, porque lo que yo hago engloba otras cosas, engloba la cotidianidad financiera, engloba la cotidianidad alimenticia, la cultural, lo del entretenimiento, engloba otras cosas que no solo se encierran en lo que yo ofrezco. Entonces, ir al lugar donde las cosas suceden, participar, conversar con las personas en esos momentos, ¿no? Que es lo que se dice como entrevistas etnográficas, y se le dice etnográficas porque es en el lugar, es en el momento, no es tan premeditado u organizado como se suele hacer. Y le digo conversar justamente por esto que les marco, que nos permite saber de deseos, frustraciones de estas personas, qué perspectivas tienen en torno al servicio y al producto, eh, darle un poco más de corpus y de aspectos sobre la realidad que se investiga. Es decir, ejemplo, lo del QR. Yo no voy a ir con la persona y decirle, ¿por qué no usaste el QR? mm, no voy a ir directo al hueso, porque me estoy perdiendo un montón de cosas. De, che, ¿cómo estás? ¿Vos sos del barrio? ¿A qué te dedicás? ¿Venís siempre a este supermercado? Y te puede contar, sí, capaz que es amigo de los cajeros, capaz que no suele ir mucho y no hace muchas compras, entonces para él hacer compras es una cuestión tediosa que solo se quiere sacar de encima, entonces no va a perder tiempo usando un QR. O sea, lo que quiero decir es que indagando un poquito más sobre la persona que hace, a qué se dedica, eh, por qué hace lo que hace, cuáles son sus deseos, sus frustraciones en general, y no solo ir a lo particular, que obviamente después voy a ir, che, ¿qué pasó acá cuando quisiste pagar? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sucedió? Acompañar en ese proceso de compra y decir, che, bueno, sí que te estén apurando, que te miren con mala cara, no está bueno. Te da más información que solo ir y preguntar, que también lo que puede pasar es que si yo le pregunto solamente por eso, me va a contestar cosas que ni siquiera esa persona registra, ¿no? Porque a veces nosotros mismos, cuando nos preguntan cosas de lo que hacemos o por qué lo hacemos, no contamos todo, porque sabemos si a la otra persona le interesa, no sabemos, no registramos todo porque hay unas cosas que son implícitas, que están incorporadas y se da. Ejemplo que ustedes me digan después, che, que vos hablas mucho con las manos. Ah, no me había dado cuenta. Yo si te digo cómo hablo, digo, bueno, empiezo con un inicio, nudo y desenlace, por ejemplo. Y no sé si uso las manos, no sé. Porque no me doy cuenta. ¿Entienden el ejemplo al que quiero llegar? Voy viendo el chat, por las dudas. Nada, y registro audiovisual, que obvio, con el registro audiovisual siempre con el previo consentimiento de las personas, pero registrar lo que se ve, lo que entiendo que sucede, ¿no? Como un material de apoyo de qué sucede, dónde y cómo, unas notas de seguimiento de lo que veo. Yo digo siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Acá traigo un ejemplo de estas personas, están esperando el colectivo, el Costera, el que va a La Plata a Buenos Aires, ese me lo tomo bastante seguido, en un día de lluvia y podemos ver que las personas no están todas debajo del techo. Se mojan igual y podemos, por ahí si les preguntamos, nos pueden llegar a decir, y pasa que si no se rompe la fila y pierdo el lugar, o van a pensar que estoy esperando otra línea. La verdad prefiero mantener la fila como está, o si no, el conductor también se confunde, no sé, nos pueden decir un montón de cosas, pero ahí la cuestión es que, che, no, mira, nos falta un pedacito más de techo porque en estas ocasiones, ¿qué pasa? No pensamos que era una línea que se sobrepasa de gente,
en horas pico y que hay filas y filas y que después se mezclan con las otras líneas, que bueno, no son cosas que por ahí no te das cuenta hasta que están en acción, ¿no? Y ahí puedes tomar otro tipo de decisiones, tal vez, no sé, pongan otro tipo de techo, que creo que ya está, esta es una imagen vieja que saqué de un hilo de tweet, porque me había causado cuando la vi, de que dice, no entiendo por qué la gente no espera bajo el techo, y bueno, puede pasar un montón de cosas del por qué. Eh, y bueno, hasta que no las ves en acción y que ves qué es lo que hace la persona en el momento, no te parece información súper valiosa. Así que bueno, ahí los invito a escanear el QR, que me gustaría que con lo que charlamos hasta ahora, con las ideas que ustedes tengan, no hay respuestas correctas o incorrectas, con la información que ustedes manejen, sea porque libros, podcasts, cursos, lo que sea, que me compartan qué creen que aporta la etnografía al UX. A ver si puedo compartir en tiempo real. Nunca hice esto. Primero díganme si pueden entrar al QR, capaz que yo ahora que lo saqué. ¿Pudieron entrar? A ver, estoy del celu. Ah, claro, bueno, no pasa nada. Bueno, ¿ves? Esa es una cosa que no pensé de qué pasa con la gente que se conecta desde el celu, ¿cómo hace? Bueno, también pueden participar desde el chat, si quieren, acercarse a la realidad, contextos, necesidades claras, empatía, significación. Genial. Contexto la más popular, testimonios reales, entendimiento del usuario, necesidades claras. ¿Qué dice el chat? Desde el cel, sí, tranqui, no hay problema. Para la próxima que me toque dar una charla voy a pensar en esos casos de qué pasa. Pueden pasar el link para no tener que escanear el QR. Gracias, Luca. Genial, me encanta. Como research, realidad de los usuarios, salirse de assumptions, sensibilidad, tumbar sesgos, puntos de vista, la real realidad. Corroborar supuestos, no suponer, me gusta eso de no suponer, lo de las assumptions, salirse de ahí, tumbar sesgos, realmente me parece también lo más rico de esa herramienta. Más respuestas más. Empatía y contexto son las que van ganando. Me encanta todo lo que van poniendo porque justamente apunta a eso. El chat. Bueno, genial, me encanta, gracias por participar. Eh, bien, sí, o sea, están súper acertados con lo que me compartieron, de qué creen que aporta la etnografía al UX. Eh, y justamente va por ahí en realidad, ¿no? De esto yo lo resumo en tres puntos, que son entender la relación entre las que las personas hacen y dicen y cómo organizan su vida cotidiana, ¿no? La real realidad, contexto, sí, contexto, empatía, ¿no? Comprender sus modelos mentales y sistemas de creencia, ¿no? A ver cómo ven las otras personas lo que yo veo. ¿Cómo, en base a qué está construido? ¿Por qué ven las cosas de esa manera? O sea, nos permite así interpretar cómo significan el mundo que los rodea, por qué esto es difícil, por qué esto es más fácil, por qué hacen las cosas como las hacen, ¿no? Empatía justamente y tumbar sesgos, como pusieron, tumbar sesgos, eh, validar las suposiciones que yo tengo y demás, ¿no? Tumbar assumptions. eh, Porque son válidas, porque también partimos de ese punto, de cómo yo conozco las cosas y el mundo que me rodea. No, no es inválido tener ese conocimiento, me parece un conocimiento válido para partir de un punto. Lo importante es no quedarse solo con eso, sino llevar esa pregunta, esa incógnita a la realidad y decir, ¿son las cosas así o cómo son?
y también sorprenderse. Para mí lo más lindo de esto es sorprenderse, de, mira, esto yo no lo sabía, yo esto no lo conocía, ¿no? Y como tercer punto y más importante, que resume todo un poco esto, es identificar los puntos clave de relación de las personas con los productos y servicios que diseñamos, ¿no? Es decir, ¿qué rol jugamos desde el producto del servicio, la experiencia, la marca, el comunicado, el objeto, lo que hacemos en la cotidianidad de las personas? O sea, ¿cuándo juega un rol clave? ¿Qué tipo de experiencia dejamos marcado? Yo acá puse como ejemplo lo de Spotify. Yo creo que también desde nuestro rol con las apps que utilizamos diariamente estábamos atentos a esto cambió, esto no, me gusta, no me gusta, o qué bueno que esto lo hicieron así porque la verdad me venía presentando un problema. Y a mí con Spotify me pasa eso. eh, de que, bueno, y que observo mucho qué cambios hacen y me imagino qué habrá pasado del otro lado, cómo se dieron cuenta, más allá de decisiones de negocio, qué es lo que vieron, ¿no? Ahí tenés listas para todo tipo de evento, correr, cocinar, tarde de domingo. Hoy podés crear una fusión de listas con tus amigos que tengas y amigas en Spotify y generar una fusión según coincidencias, y eso me parece divertido. Y después el que más me hace querer imaginarme qué sucedió detrás es la función de Jam, que es esto de todos poder tener como compartir la canción que queremos escuchar en una misma lista, ¿no? Ejemplo, en una fiesta, cada uno va agregando la canción que quiere escuchar o la reproduce. Entonces yo me imagino esa alguna persona o más de una persona en una fiesta que de repente uno dice, yo pongo música, la pongo de mi celu antes de esta función, ¿no? Y que venga una persona y dice, sí, me lo pasás, quiero poner música. Bueno, toma, es mi celular, pero bueno, te lo doy. Te quedas sin batería, lo pone otro, o van cambiando de dispositivos según quien quiera poner música, porque yo ya me cansé, la verdad que me estén pidiendo el celular a cada rato. Aparte me alteras el algoritmo, nada, no sé, veo o imagino esas cosas, porque hasta me ha pasado, ¿no? De verlas y también de pensarlas, y de repente está esto y decís, bueno, y si de repente en realidad pensamos de qué forma estas personas pueden compartir música en un espacio, escuchar esa música y que todos puedan participar sin estar pasándose el dispositivo o sin estar conectando y desconectando una cuenta o un celular. Y bueno, esta función por ahora viene a solventar eso, puede solventar otras cosas también. Nada, como que la pienso desde ese sentido, ¿no? Eh, y así todo el tiempo, porque generalmente se piensa que cuando uno desde su producto, desde su servicio y su marca toma una decisión, es que va a ser el mejor de todos o que va a marcar una gran diferencia y que va a ser el favorito. ¿Y por qué? Porque ¿qué cambiarías? ¿Por qué eso es lo principal de la vida en esa persona, ¿no? ¿Qué hay ahí? No, tenés que pensar en cuándo jugás un rol protagónico, cuándo jugás un rol clave, cuándo dejas una experiencia marcada en la persona. Y para eso vuelvo, ¿no? Adentrarse en donde las cosas suceden, pasan, donde se ve todo en acción, es vital para entender esos puntos clave. Y bueno, justamente también lo que vengo, observación en acción, me encantó esa frase, Daniela, total. Eh, en tiempos de Big Data, donde el cúmulo de datos y en la rapidez que podés tenerlo y en la cantidad y todo lo que podés hacer, que es súper importante, comprender el lado de sociocultural de las personas se hace necesario, porque no hay que olvidar que las personas no son un dato, no son un hecho, no es un usuario, como se le suele decir, es una persona dentro de un contexto social, económico y cultural que moldea cada decisión y cada cosa que va a hacer. En su día a día. Entonces, a mí la Big Data me sirve, es súper valiosa y es oro, pero si yo no la sé aprovechar, yendo a buscar más en profundidad el por qué está pasando esto, por qué los datos me dicen esto, me voy a quedar corto. O voy a ver solo una parte de ese mapa sin ver todo lo que sucede en realidad. Y acá tengo otra frase, yo pongo caritas de todas las personas porque me gusta ponerle rostro a la persona que lo dice, que lo manifiesta. Y es, los datos a menudo no logran comunicar las frustraciones y experiencias de las personas, conectar con sus vivencias sí puede hacer eso, dice Paul Bock y me re gusta. Creo que va.
y al hueso en el sentido de sí, utilicemos toda la data que quieran. Es súper importante, pero no nos olvidemos que estamos trabajando con y para personas. Y es ahí que aparece la Big Data, ¿no? Esta información densa que viene a complementar a la Big Data. No son opuestos, son complementarios. Los dos se intensifican, se complementan, sacan jugo de todo lo que podemos hacer respecto a las decisiones que podemos tomar con respecto al producto, al servicio, a la marca que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, esta herramienta complementaria para entender la realidad tenemos por un lado la Big Data para decir el qué está pasando, ¿no? Cuántos clientes, de qué zona, cuántas veces compran, cuántas veces, a veces abandonan, cantidad por periodo y muchas cosas más. Pero la Big Data, a través de la etnografía, a través de la profundidad del conocimiento y del por qué nos dice justamente esto, lo que la redundancia es el por qué está pasando esto. Está bien, como el ejemplo del principio, no usan QR ni otros porque la informalidad económica, sí, pero no es lo único. Y si yo no voy y no busco ese dato solo, eh, no me va a decir nada. O me va a llevar tal vez a un camino sin salida. Y es como, bueno, volver atrás y tomar otra decisión y reevaluar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Estamos buscando como también ser más estratégicos en ese sentido. Y acá voy a traer una experiencia personal a ver, traer el tema de la Big Data, de la etnografía, de la data cualitativa, no es tan fácil, donde la Big Data tiene mucho terreno y mucho protagonismo, que hasta en un momento termina desplazando a la persona en sí del centro. Pero fue un momento que yo no sabía cómo darle protagonismo a esto. Y me pasó que, hablando sobre un producto enfocado en jóvenes, yo estaba evaluando y siguiendo de cerca cómo utilizaban a la competencia, sobre todo porque también tengo hermanos y familiares muy chicos, muy adolescentes, y los veía y digo, claro, porque yo siento que ellos, esta competencia lo pensó desde otro lado, lo pensó desde, sí, ser adolescente es esto, ser adolescente con plata, o sea, manejar dinero es esto, y que nosotros no lo estábamos pensando. Entonces, trayendo la colación, me dicen, bueno, sí, pero en realidad nosotros tenemos muchos más clics de descargas que ellos, pero los pasamos por encima, y yo muy pichi, muy chica, muy... eh, tal vez inmadura en el sentido de cómo traer este tipo de información, no sabía qué decirle, cómo decirle, sí, lo entiendo, pero eso solo no nos dice nada. Necesitamos saber más, necesitamos hablar más con estas personas, con estos adolescentes. Si no, bueno, seguí con las descargas y vemos qué pasa, pero no se puede terminar el éxito ahí, no se puede inflar una métrica como que en verdad le estamos dando al clavo a la necesidad. Pero bueno, fue como un punto de partida de decir, che, ¿cómo puedo empezar a, a mover un poco esto, ¿no? A darle un poco más de protagonismo e importancia, sobre todo siendo que me frustraba, creo que a todos nos pasa de frustrarnos, eh, de que queremos traer la voz de las personas y no siempre está presente por un montón de cuestiones, y manejar esa frustración es difícil. Se puede, pero bueno, nada, es normal que suceda, también es la cotidianeidad que nos atraviesa. Entonces acá viene y entra en juego lo que vengo a proponer en la charla de, bueno, entre lo humano y lo estratégico, ¿no? Traer la voz de las personas sin descuidar lo que se quiere lograr en la organización, ¿no? Porque eh, cuesta a veces como, o me costó al principio entenderlo y pensarlo y ponerme un poco del lado de los zapatos, de ese lado también, de, che, bueno, ellos necesitan alcanzar objetivos de negocio, pero se puede equilibrar la balanza y decir, yo llego con los objetivos de las personas, pero sin descuidar los objetivos de negocio, que ese es el desafío justamente, y que creo que la etnografía puede servir como puente para esto. ¿Por qué? Porque podemos solventar necesidades de las personas usuarias, de la gente, de diferentes grupos de la sociedad, sin descuidar los objetivos de negocios. Sí, ok, ¿querés vender más? Perfecto.
por qué la persona te compraría tu producto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué estás solventando esa necesidad justamente? ¿O podemos pensarlo desde otro lado? O sea, ser estratégicos con las decisiones que queremos tomar, pero sin perder la empatía. Sobre todo porque también a la larga va a terminar siendo no, ni siquiera desde negocio se va a terminar logrando algo, porque nunca estuviste pensando realmente con las personas, diseñando para las personas, pensando en sus problemas, en sus necesidades. Eh, Como les decía, yo creo que acá la etnografía puede funcionar como conexión, como un puente entre lo que es el negocio y lo que son las personas, el contexto, la cultura y las emociones. Eh, Porque te permite justamente desvelar problemas donde antes vos no los estabas viendo y que creías que todo lo que estaba saliendo mal hasta ahora estaba enfocado en un solo punto y que se iban a tomar decisiones en base a eso. No, bueno, pará, hay otras cosas o hay otras priorizaciones o hay otras cosas más importantes. Traje acá una frase de una de las charlas que me re gustó, para todas me gustan, pero esta me resonó mucho, que es el que dieron de diseño en salud, que innovar en tecnología es crear impacto. Justamente es eso, o sea, para poder innovar, proponer cosas nuevas, para solventar necesidades que hasta a veces nosotros como personas usuarias no nos damos cuenta que necesitamos o que la solución va por ese lado y crear un verdadero impacto, una verdadera buena experiencia, una experiencia memorable, que nos vuelvan a elegir, que nos recomienden y demás, es entendiendo a las personas, es un contexto en cómo, de dónde viene ese mindset, ese modelo conceptual, y cómo yo, para lograr lo que yo quiero lograr, eh, puedo tomar decisiones en base a eso. Y bueno, me dirán, ok, yo voy, observo, tomo registro fotográfico, audios, converso con las personas, ¿y qué hago eso? ¿Cómo lo llevo a una decisión? También difícil. Probablemente no todos tengamos acá un rol donde podamos tener la última palabra y decir esto va a ser así, pero sí somos conectores de voces. eh, entonces, desde esa observación yo puedo formar un insight. Y de ese insight yo puedo pensar, bueno, a ver, probemos esto. Vayamos a ver qué sucede si cambiamos, si comunicamos, si sumamos algunas otras cosas y a ver cómo performa eso, cómo funciona. Ahí traigamos más datos, ¿no? Contrastemos más datos, ya que somos todos fans de la Big Data, y ahí tomar una decisión de diseño y una acción estratégica de, ok, era por acá, vamos a seguir este rumbo, ¿no? De, ok, lo del QR, las transferencias, no se estaba haciendo no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión de entendimiento. Las personas se confunden entre tantas billeteras, le tienen desconfianza, tienen miedo a perder su dinero. Probemos con un mensaje de comunicación, a ver, para dejarles en claro que desde donde lo escanees, ese pago se va a realizar. Y a ver qué sucede. Y bueno, ahí empiezo a ver que la gente se anima a usarlo más, que ya no hay tantas barreras en esa acción, que ya no se usa tanto, no sé, las transferencias ni el efectivo, ¿no? Y decir, che, era por acá. O por ahí no es tanto como salía, entonces aparte de una comunicación, decido otras cosas más. Eh, es para mí el desafío, y es un ejercicio, no tengo tampoco una fórmula secreta, es cómo transformo ese insight en un lenguaje de negocio, ¿no? Es decirle, che, en vez de decirle la gente no entiende, es como, bueno, no hay una tasa de conversión debido a, ¿no? Es una cuestión también de ejercicio y de aprender su lenguaje, ¿no? Uno no hace etnografía y trata de ponerse los zapatos del otro, de la persona final usuaria, sino también de con quienes trabajamos, que también es súper rico. Entonces, el valor estratégico de la etnografía, ¿no? Con la mirada etnográfica, con la mirada de, ok, voy a poner en juicio yo todo lo que yo sé, todo lo que queremos saber como equipo, como organización, es comprender los significados de lo que la gente hace, ¿no? Para tomar decisiones más contextualizadas y reducir así riesgos de diseño, de comunicación, de negocio, de antes de tomar una decisión que después puede salir mal, voy a tener más allá de datos, ¿no? De Big Data, datos contextualizados, ¿no? Del por qué, qué es lo que sucede.
una mirada más sistémica. O sea, mi producto, mi marca no es aislada, no está sola, no es una isla. Está en relación con otras acciones, con otras formas de hacer, de sentir, de decir las cosas, y puedo detectar estas oportunidades invisibles que antes yo no las tenía, ¿no? Una innovación más con sentido. Y por último, una empatía crítica, ¿no? Diseños más relevantes, es decir, yo estoy apuntando a un camino que no es porque las necesidades están por otro lado, las formas de hacer están por otro lado. Y ahí poder alinear verdaderamente de una forma más estratégica lo que es las decisiones de negocio, los objetivos de negocio, KIARs, KPIs eh, y demás, con lo que la persona necesita en verdad, ¿no? Las personas necesitan quieren lograr, quieren entender. La persona no quiere hacer una transferencia, quiere comprar la comida del mes. ¿Qué requiere eso? No, sus tareas finales no son las mismas que nosotros, que es tener más ventas por QR, tener más ventas por reducir, no sé, el contacto por WhatsApp y todos los objetivos que nos podamos imaginar o que se nos han presentado cuando trabajamos con otros equipos. Pero bueno, esto trata de un desafío, de animarse a tener conversaciones, de animarse a ser embajadores, que ya lo somos, ¿no? Desde nuestros diferentes roles de embajadores de las personas y de su voz, pero es un desafío de hagamos las cosas de otra manera. O sea, vos confía en mí que podemos incluir otro tipo de herramientas y cosas que nos va a dar mucho más valor de lo que venimos haciendo. Esto que le decías al principio, para mí lo más difícil es traducir lo cualitativo a lo accionable, porque nosotros en nuestro rol también tenemos nuestro lenguaje que no es el mismo de otras personas. O sea que traducir un insight en lenguaje de negocio siempre es otra forma de bajar a tierra esos conocimientos y resaltar el valor que tiene el comprender los significados que le dan las personas a lo que hacen, a lo que dicen, a lo que sienten y cómo entender eso nos puede llegar a reducir riesgos y tomar decisiones más acertadas, ¿no? Observamos y aprendimos que, eh, perdón que vuelva con el mismo ejemplo, siempre en el momento, es como cuando te piden cantar una canción y no se te ocurre ninguna, me pasa lo mismo con los ejemplos en el momento. Después se me ocurren 80, porque me pasa todo el tiempo estar evaluándolo. Pero bueno, observamos y aprendimos que el QR no se utiliza porque no se entiende con qué medio de pago lo tienen que hacer. Además, hay una fila muy larga y eso tensiona el momento de espera y podemos seguir agregándole. Esto significa que, no sé, no lo usan, prefieren ir por lo rápido, por lo seguro y acortar los tiempos de compra antes que estar con tanta tensión. Entonces podríamos, y una acción y una decisión estratégica, desde nuestra vista, desde nuestro conocimiento. Después hay una cuestión de negocio, de negociación, ¿no? Entre lo que nosotros llevamos, entre el equipo, otros equipos. No es tan fácil y lo sabemos todos, pero es una forma de abrir conversación. Capaz que después terminan haciendo otras cosas y ahí ya nos excede y ahí viene la frustración, pero no es el final del camino, o sea, hay que insistir. Creo que como en la vida general hay más fracasos que éxitos, pero cuando los hay y cuando entienden ese valor es sumamente gratificante. Y acá es como traigo un ejemplo de donde yo empecé a notar de, che, cómo están tomando esta herramienta y cómo la entienden y cómo la comprenden y entienden lo que aporta y, y re dan apoyo a que hagamos proyectos más de esta índole, pero no fue fácil, había que hablar conversaciones, claramente yo tuve ahí un soporte muy importante que es el de mi líder de ese momento, de mis compañeras, del trabajo en equipo, ¿no? Esto no se hace solo, es una cuestión también de soporte emocional y profesional que se hace en conjunto, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que a mí me gustó es el tema de las pymes, que sin vulnerar datos, pues ya sabemos que no se debe hacer ni se puede, pero sí lo quiero traer como ejemplo de experiencia personal. Que es que se pensaba las pymes, bueno, nosotros queremos hacer un montón de cosas respecto con ellas, queremos alcanzar un montón de objetivos, y nos imaginamos que las pymes son organizaciones con áreas diferenciadas, de diferentes rubros, las puedo entender según lo que facturan, de dónde son,
que el dueño de estas pymes son empresarios y empresarias en traje, que toman, no sé, café, que juegan al golf, que, no sé, que siempre están adelante de la organización como cara y nada más. No sé, habían un montón de suposiciones. Por ahí no son estas que les dije, son otras. Como deben ser así, entonces deben necesitar este tipo, lo que yo les ofrezco, ¿no? Cómo se los comunico, cómo se los diseño, cómo se los armo. Y dijimos, bueno, vayamos a visitar cómo son las pymes en verdad, vayamos a verlas, vayamos a conocerlas, vayamos a conversar con ellas, que nos muestren, que nos cuenten qué es ser una pyme, cómo es su día a día, por qué hacen lo que hacen. Eh, Nosotros no sabemos nada. Y fuimos acompañados de mucha gente de negocio y eso fue súper eh, interesante, ¿no? De que se adentraran y que al principio fue todo un proceso porque al principio había también mucha ansiedad de, che, quiero que me respondan si usan esto o no. ¿Y por qué? ¿Y por qué usan la competencia del mío no? Bueno, no, pará, no se resume todo eso. Vos paciencia, confía en el proceso y escuchá. La escucha activa es también un ejercicio. ¿Y qué nos encontramos? Que cuando fuimos y charlamos y nos mostraban su lugar, desde un lugar inmenso hasta un lugar súper chiquito, nos dimos cuenta que no era lo que nos imaginábamos como equipo, sino que era tal vez una persona a cargo de todo y al hombro de todo, atiende a la gente, hace los pedidos, prepara la web, usa las redes sociales. Una familia donde había una pareja, hermanos, hermanas, amigos, a cargo de todo, en busca de qué, de un sueño de ser autogestivos, independientes, de compartir y vender algo que les gusta, un legado, tal vez una pyme de años en donde empezó con una persona y terminó con la quinta generación de la familia y no era una persona como nos imaginábamos que se dedica todo el tiempo a la empresa, ¿no? Lo que quiere es tener tiempo de ocio también, no quiere estar pensando en qué le conviene mejor, si tal o tal banco o tal producto, o enojarse porque algo no funciona y no entiendo, por más que yo sea dueña de una pyme, hay cosas que no entiendo y me exceden y no puedo tener un área financiera. O sí la tengo y esa persona delega todo y bueno, me comunicará después. Entonces yo tengo que hablar con otra persona. No sé, descubrimos tantas cosas y fue tan interesante también cómo las personas de negocios empezaron a adentrar en esa cotidianeidad y a entender y cómo, claro, no, yo esto no lo sabía o no me lo imaginaba o a sorprenderse. Y eso va, para mí es gratificante porque la idea de la etnografía y de este tipo de herramientas y de entender, o sea, de comprender, no es para mí solamente, sino que todo el mundo la pueda usar. Realmente ni de esta charla ni de ese proyecto la gente sale experta, es una cuestión de ejercicio, pero por un lugar hay que empezar, ¿no? Así que bueno, eso es como un ejemplo. Y otro desafío, más allá de traducir esto del insight a una sentencia, un objetivo, a una decisión de negocio, también es negociar tiempos y prioridades, que creo que con todas las técnicas habidas y por haber siempre es una negociación de yo necesito diseñar, pensar, proponer en profundidad con más información y estamos en contextos de constante velocidad, de cosas que a veces se tienen que hacer para ayer o están en disputa. Entonces, a veces también y a mí también me costó entender cuándo ceder, porque al principio, claro, yo súper rigurosa de no, no, esto no lo puedo hacer con dos personas, tampoco estoy exagerando, no puedo simplificar esto o necesito saber más. Bueno, ¿cuándo hacer un research o ir a indagar en profundidad, ir a observar, a conversar en profundidad? ¿Y cuándo más de oportunidad, es decir, micro? O sea, yo quiero entender esto puntualmente, no necesito 3 meses para investigar, ya bueno, permitime con esta prueba, con esta entrevista, perdón, se me está agotando la batería, con este conocimiento, ir un poquito más, dame una oportunidad de 1 o 2 veces, ¿no? De ir abriendo el paraguas. Está bien, no son las entrevistas necesarias, tal vez, pero como empezar a mostrar lo que me puede llegar a dar, lo que se gana cuando uno invierte tiempo, esfuerzo, herramienta y lo que se pierde cuando uno no lo hace, hay ahí una oportunidad de abrir esa ventana solo pensando en esos momentos de oportunidad. De acá yo puedo inculcar la mirada etnográfica, puedo ir a ver dónde las cosas suceden. Perdón.
sabía que esto me iba a pasar. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, de no solamente traer la información del producto en sí, sino de a quién le estamos hablando, con quién estamos hablando, qué es lo que hace, qué es lo que siente. No solo quedarme esto funciona o no funciona porque. Bien, me adelanto. Construir alianzas internas, justamente el llevar este tipo de herramientas, estas técnicas, es negociar un espacio de legitimidad, que tampoco es fácil, pero es una práctica, es un ejercicio y es paciencia. Es llevar este conocimiento y decir, traigo la voz de las personas, escúchenme, porque bueno, también pasa que cuando todo sale bien, capaz que ni se acuerdan de nosotros y cuando algo sale mal, nos tocan la puerta diciendo por qué esto es así. Y bueno, te acordás que lo decidiste vos, pero bueno, cuestiones gajes del oficio. Pero bueno, esto implica formar cultura también internamente con las personas que trabajamos, hacerlos partícipes del proceso, del espacio de interpretar estos insights, de pensar, de debatir. Es una forma de contagiar un poco esta mirada. Es un trabajo con paciencia y hormiga, pero que una ventana hay que abrir. Compartir esto de qué significa hacer una entrevista, cómo se hace, de que no sucumban a la ansiedad de querer saberlo todo ya, de quiero que me cuente ya porque usa la tarjeta, no me interesa qué hace de su vida, no, sí, te interesa, porque hace hobbies, porque le gusta dedicar tiempo a su familia. Es, la verdad no está ahí tan a la luz como ellos por ahí se esperan. Entonces, no sucumbir a la ansiedad de saberlo todo, de qué espero encontrar, qué pienso de las personas, asumir que yo y que cada uno desde su rol del equipo tenemos sesgos, tenemos suposiciones, tenemos prejuicios. Lo importante es no tomar decisiones o dejarme llevar por ellos, sino de tener curiosidad si las cosas son así o qué tanto son así y que participen de estos momentos con las personas, cuando vamos a hacer observaciones, cuando hacemos pruebas, cuando hacemos entrevistas, que participen, ¿no? Solo de mirar, que también puede ser una buena oportunidad y una ventana y que me ha servido muchísimo. Entonces, como para cerrar esto, no diseñamos para usuarios, ni datos, ni un número, ni una métrica, sino diseñamos para personas que habitan mundos, que tienen sus mindsets, que tienen sus días, que tienen sus cotidianeidades, sus necesidades, que metodológicamente, si nos queremos adentrar en eso, las podemos agrupar, las podemos pensar. Bueno, no es que vamos a diseñar para una persona en particular y así, sino que podemos entender, che, hay un mindset detrás de las personas, entendamos cómo es, por qué se desenvuelve así, vayamos a conocer dónde las cosas suceden, cómo suceden, y pongámonos un poco desde ese lado para ver si vamos por buen camino. Así que bueno, muchas gracias por participar. Si abrimos espacio de preguntas. Gracias, Euge. Sabes que hay una que dijo Nancy hace unos minutos. Si querés te la Dale. Sí. leo. Hablando un poco de la Big Data. Ujú. Ahí lo leo. Dice, la Big Data sería la síntesis del análisis que se hace de la Big Data analizando el contexto histórico y sociocultural del usuario o grupo. La Big Data es la data cualitativa. O sea, la Big Data vos tenés números, métricas de cuántas veces se descarga una aplicación, cuántas ventas tenés en un periodo de tiempo, cantidad de clientes, toda la data que vos te puedas imaginar en gran volumen. Te dice el qué pasa, más ventas, menos, caídas, abandono, logins, lo que vos se te ocurra, pero la Big Data es la data cualitativa, o sea, es el por qué sucede esto, ir a ese número eh, y buscar esa interpretación más en profundidad. Es los por qué. Porque la gente no tiene dinero en esa época, porque la gente no entiende cómo usar tu producto, porque la gente no entiende o no responde a una necesidad clara, que lo que tienes es que en realidad no vas a manejar un gran volumen de datos porque no puedes hacer en un periodo corto de tiempo 1000 entrevistas, por ahí son muchísimos, muchísimos, muchísimos menos, ¿no? 12 tal vez, 18 con toda la furia, pero ¿qué estás buscando? Estás buscando una representación del por qué. No buscamos representar con la Big Data, no buscamos representar ni estadísticamente ni en número, buscamos comprender. Eh, entonces viene como a complementar en ese sentido. No sé si respondí la pregunta. No, o sea, no es una síntesis, es una explicación. Le da más cuerpo al dato, le da más profundidad.
Ah, sigo leyendo. Nada, Nancy, no sé si había otra pregunta y una mano levantada. Hola, sí, soy Angélica. Hola, un gusto, todo muy claro. De hecho, no tengo preguntas sobre lo que dijiste, pero sobre algo que sé que pasó recientemente. Hace poco fui a un como webinar de una empresa que se llama User Brain y ellos están desarrollando, no, de hecho es una IA que quieren usar para UX Research. Entonces dicen, ya no tienes que hacer investigación por meses ni días, sino que con esta inteligencia artificial ya puedes verificar todo. Y yo quisiera saber tú qué piensas de eso, que a mí me Sí, parece como es la desconexión que tenemos con esa persona usuaria. ¿Qué te sí, parece? total. O sea, qué difícil ese tema de la IA. Porque por un lado, ok, sí es una herramienta que no viene a suplantar nada, me tiene que ayudar a mí a agilizar ciertos procesos, sí, pero no, para mí no reemplaza para nada un proceso de investigación. Capaz que ahí hubo un tema de venta, de decir con esto, en una semana tenés todo. No. O vas a tener la punta del iceberg a lo sumo. ¿Por qué? Porque realizás mucha información, datos por acá, por allá, en tiempo récord, pero no, y aparte, tener que salir, yo no me imagino cómo será esa IA si se evoca a cortar tiempos de investigación cualitativa, es decir, hacer entrevistas, por ejemplo, no me imagino que a mí, persona, me haga una entrevista a una IA. Que vos imagínate, hoy apenas las personas, vos les mandas una encuesta, les mandas muy larga y no te la responden, algo con IA. No digo que no sea imposible, pero lo veo como a revisar, como que te lo están vendiendo como una solución a mí como research y en realidad hay unos grises que no, porque cuando yo entablo una conversación con vos, Angélica, se dan cosas de la humanidad, de lo humano, de la comprensión, de la interpretación, de lo emocional, que la inteligencia artificial hoy no te la puede dar. Y nada, claramente este año me empecé a adentrar un poco más para entenderla. Primero para no tenerle miedo, porque creo que lo primero que salió fue chao. Todos nos quedamos sin laburo, qué miedo, como cualquier revolución tecnológica, como cuando habrá aparecido el internet, cuando habrá aparecido, no sé, la computadora en sí, todos habrán tenido su miedo de perder algo o que corra riesgo algo, y ahora está pasando lo mismo. Y en realidad es comprender la herramienta para complementar lo que hago, pero no sé si acortar tiempos, como que se está vendiendo mucho en eso, de que es más eficiente, que sea corta, que lo hace más rápido. Y rapidez no es sinónimo de éxito, ni cantidad de calidad. Eh, pero bueno, entonces ahí es como un trabajo de nuevo, de paciencia y de comunicación, de saber cómo yo le puedo comunicar al otro, yo lo que hago, fíjate que va a tener valor. O sea, escuchar a otra persona y que también, yo supongo, y porque lo he visto a veces desde negocios, perdés un poco la humanidad en el sentido de decir, che, me olvidé que yo también soy persona y a veces me quejo de las cosas que uso y de las cosas que consumo. Y bueno, así se sienten también tus clientes, escuchalas. Después, bueno, lo que te digo, se puede buscar formas de agilizar, bueno, pude sintetizar la información o pude hacer una presentación más linda, me pude organizar los tiempos y no estar en, en cosas operacionales, no de técnica interpretacional. Así que bueno, nada, pero es una cosa así a debatir que no sé si no he estado en tantos espacios que se debata, che, ¿qué pasa ahora con lo que nosotros hacemos? Gracias. Vamos. Después no sé si había otra manito. Sí, hola Euge, ¿cómo estás? Hola, Laura. Gracias. Me gustó muchísimo todo lo que contaste, súper interesante. Te quería preguntar, ¿cómo manejas el tema de los tiempos en general de las empresas o de que se nos piden para entregar y esto de hacer etnografía, observar, escuchar para comprender? Porque imagino que no es lo mismo ir un día a una pyme que ves un día que ir, por ejemplo, un mes o una semana donde durante el mes hay picos de cosas que suceden y seguramente comprendes mejor, ¿no? Pero ¿cómo o cuál es
sugerencia o tu balance o tu experiencia con eso de los tiempos que es para ayer, más el tiempo que se necesita para comprender. Bueno, eso para mí es lo más desafiante. En mi experiencia, lo más rico o fácil es que tengas una dupla y personas que estén participando con vos. De, che, bueno, alguien de data o de negocio me ayuda a reclutar. O sea, realmente ha pasado, tuve la suerte de que pasó eso, ¿no? De que no es tan fácil de, che, necesito este tipo de perfiles, ¿me ayudas a mandar, a reclutar, a mandar mails, a coordinar? Sí, perfecto, estaban súper predispuestos. Mi compañera de research, Marty, que ella ha sido un sol conmigo y hemos hecho muy buena dupla de, bueno, vos vas estos días, yo voy los otros, bajamos la información el mismo día, claramente era en este caso estos son proyectos que requieren dedicación, que no puedo estar en dos proyectos y eso también es como a debate, a charlarlo. Eh, Después me ha pasado de que, ok, por ahí no puedo hacer todas las entrevistas de forma etnográfica, pero negocio, decir, che, déjame hacer dos o tres, ir a ver qué sucede, a ver si puedo captar algún tipo de información interesante o valiosa como para decirles, che, mira todo esto lo que surge, ¿me das chance de dar un poquito más de tiempo? O bueno, tal vez no y ya está, ya con eso no, pero por lo menos puse ahí un poco, no es que la verdad que de entrada vos podés hacer todo de modo etnográfico y dedicarte a eso. Eh, no, como que no sé cómo compartirte a un tipo de fórmula más que negociación, de decir, ok, del total de entrevistas, dame data de hacer dos o tres. Claramente, esto, lo que temas de reclutamiento es igual para el mismo dolor, para todas las técnicas, entrevista, pruebas de usabilidad, lo que sea, es lo mismo, es lo que más cuesta. Sobre todo porque te tenga que contestar, es lo que más ha llevado. Capaz que la primera semana que salíamos a hacer estas etnografías seguíamos mandando mail porque nos faltaba gente y no contestaban, y eran 200 mer por día para que te contestaran 5. Creo que eso es normal en todo, pero eh, la, 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 la ficha, el ancho es tener una compañera, un compañero, un buen equipo o gente que quiera colaborar, que esté abierto a eso, que nada, es lo más difícil, pero una vez que, por eso digo que también participen de, che, vení conmigo a visitarla, vamos a hacerlo de esta manera, qué sé yo, y ahí ven otra cosa que después lo requieren hacer, por ahí, o sea, después ellos mismos se dan cuenta, che, no hay tiempo ahora, pero no sé, para el próximo mes me gustaría, o sea, veámoslo y dedícate a eso, o sea, realmente, si ven esa puerta de entrada, esa oportunidad, si le pueden sacar brillo y hacerlos partícipes, se revé. Gracias. Y había una pregunta, creo, escrita, que dice Damaris Gabriel, no sé si dije bien, dice, hola, yo tenía una pregunta más general. Uf, ¿cómo ves al futuro del UX en el mercado laboral argentino? Ay, qué difícil, la verdad no te puedo dar una respuesta. Primero porque no estoy tan, no sé si es que no están en tema, sino porque conozco diferentes aristas, diferentes historias. Es como que a veces me pongo a indagar y lo veo, ok, sí hay oportunidad, otras no tanto. Recuerdo que al principio, cuando yo estaba buscando, cuando todavía no era service, estaba buscando trabajo, me costaba un montón. Y sobre todo porque ya no buscaban roles especializados, buscaban roles más diversos. Y ahora no es tanto así. Como que no te sé decir una respuesta, sí sé que lo mejor que uno puede hacer es, si vos tenés un tema que a vos te guste, una técnica que a vos te gusta más lo cuantitativo, lo cualitativo, te gusta más entender eh, temas de IA o demás, como que te mantengas actualizado en eso, leas, propongas, todos tenemos una cuestión de capital cultural y de conocimiento para compartir que es válido, no es que tenemos que estar copiando perfiles ni tampoco decir me voy a concentrar solo en esto o saber de todo, sino un poco moverse también por ese deseo de qué quiero hacer. eh, y rebuscarse. La verdad que el tema de futuro de UX no te lo puedo decir porque no. A veces trato de ni pensarlo para no entrar en ansiedad, pero nada, yo creo que es una cuestión de encontrar lo que uno quiere hacer eh, y moverse para ello, ¿no? Y presentarse así. Yo tengo este conocimiento, a mí me gusta hacer eso, porque es también lo que a las personas que buscan talento también atrae, ¿no?
Así que bueno, no sé si hay más preguntas o dudas o cosas que por ahí se quedaron con ganas de saber más. Viste que a veces este tipo de charlas no sabes hasta dónde acotarlas. Gracias, gracias a vos, Gabriel. Gracias a todos por participar. Nada, de esto se Tengo puede una hablar. más, si querés. Perdón, no sé si No, estamos a porfa, tiempo. sí. Em, para hacer esas observaciones, imagino que si bien estás abierta a ir a ver qué observas, qué detectas a nivel varias variables o escuchar, ¿llevas como una guía para anotar o ya preseteado ciertas categorías a observar o dejas que fluya y después las categorizas? No, muy, muy buena pregunta. La cosa es que no, me hiciste esa pregunta y me di cuenta que no agregué eso como un ítem más de decir, che, me voy a hacer una guía de observación. Es decir, cuando uno hace investigación en general, se plantea objetivos de investigación, preguntas de investigación. Eso tiene que estar presente siempre, de Mm, cómo las personas pagan, qué hacen en el proceso, qué dicen en el momento, ¿no? Como para una guía de lo que yo quiero observar y mirar, ¿no? Y esas preguntas siempre presentes. eh, y tener una guía de observación de, bueno, día uno, fui a tal lado, charlé con tal persona. Hay un modelo que justamente esta antropóloga Roxana Wert llama patrón PATE, así como el paté, P de personas, A de acción, T de tiempos y E de espacio, o sea, P. ¿Con qué personas hablé? Acción, ¿qué es lo que vi? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo sucedió? Tiempo, ¿en qué momento? ¿La tarde, la mañana, rápido, lento, después de algo en particular? Espacio, ¿en dónde estaban? ¿Rodeado de qué? ¿Qué contexto? ¿No? Como con esos cuatro ítems yo puedo entender o estar atento a qué hacer y no estar tampoco tan al aire, porque si no es como no pierdo también el foco de atención, qué mirar, qué no mirar. Entonces, siempre tengan en cuenta esos objetivos de investigación, esas preguntas, esas hipótesis como marca de, che, quiero saber qué sucede en el momento de compra, qué sucede en el momento de negociación, qué sucede en el momento de compartir ese mate, de cebar ese mate, ¿no? Tengan en cuenta eso como para anotar. Después pueden tener todos los templates que ustedes quieran, como las formas más cómodas de hacerlo. Esos son como la receta básica o las herramientas que tienen que tener como para no perderse entre tanto. genial. Gracias, Euge. No, gracias a vos, Laura. Gracias, Caro, gracias por tu comentario. Si es difícil, también desde nuestro lado, desde nuestra posición, hay que saber cómo comprender lo que les decía, ¿no? El lenguaje y los tiempos de las empresas, de las organizaciones, entender cómo hablan, justamente para yo poder dialogar con ellas, ¿no? Que no es que llegamos y que es una luz todo y que es todo tan fácil, también es un desafío poder compartir ese conocimiento y hacer las cosas de otra manera. Bueno, buenísimo. Creo que estamos. No sé si llega alguna pregunta, la vemos, pero si no, nada, gracias a todos. Gracias, Euge. La verdad que estuvo buenísima la charla, súper productiva, como hizo irnos pensando un poco también cómo podemos hacer esto. Me gustó mucho la pregunta de cómo ves el UX en el mercado laboral argentino. Yo me quedé como, uff, menuda Otra pregunta. charla. Y creo que también en general, ¿no? Yo a veces veo las búsquedas y digo como, uy, como cómo va modificándose constantemente. Mm. Así que bueno, y creo que IA es otra charla que tenemos también pendiente, más no tanto de cómo aplicar la IA y eso que creo que pertenece a otro ámbito, sino cómo incorporarla y cómo eso, amigarnos un poco como en su momento, como decías, nos sumamos internet, sumamos herramientas como la compu o demás. Y nada, otro ámbito. Voy a dar por finalizada la grabación y la charla. Bueno, esténse atentos que vamos a hacer algo en noviembre así para juntarnos. Ojalá podamos vernos las caras en vivo, tomar algo, discutir un poco de las charlas, de la vida, de todo. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Euge por el espacio y nos vemos, que termine linda la semana. Gracias, gracias a ustedes y por el espacio. Nos estamos viendo. Chau, chau.